Martín Tetaz con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, queremos aprovecharte para analizar desde el punto de vista del paquete leyes ómnibus, todo lo que viene arriba del ómnibus, la parte económica. ¿Qué te parece? Hay mucho, presentamos las propuestas de privatizaciones de todas las empresas públicas. ¿Qué te parece vos desde tu mirada lo más importante? Todo es importante, pero hace un recorte porque es infinito esto. Soy fan de todas las desregulaciones, de hecho, y todas las simplificaciones administrativas, todo lo que tenga que ver con menos trámites, menos cosas engorrosas para la gente. Por ejemplo, en materia de sucesiones, plantea la posibilidad de simplificar las sucesiones. Yo tengo un proyecto presentado en la misma línea en el Congreso, así que voy a estar a favor, obviamente, de esa simplificación. Lo mismo ustedes comentaban más temprano respecto a la posibilidad de hacer el divorcio sin la necesidad de tener que usar un abogado cuando es de común acuerdo y están de acuerdo en cómo se van a repartir los bienes. Eso me parece perfecto. Todo lo que sea simplificación, a favor. Todo lo que sea desburocratización, a favor. En contra de afectar la ley de movilidad de las jubilaciones, me parece que el gobierno... Hay una ley vigente, todas las veces que quisieron suspenderla ya lo hizo el gobierno anterior, fue lo primero que hizo Alberto Fernández cuando llegó al gobierno, pidió por ley la posibilidad de suspender la ley, un capítulo calcado el que está haciendo el proyecto de mi ley ahora, es el que hizo Alberto Fernández antes, el resultado fue que los jubilados terminaron siendo muy perjudicados. Entonces, a nosotros nos parece que pero el gobierno... en el reemplazo de la fórmula. En el reemplazo de la fórmula y en los decretos del gobierno. No se sabe de en ambas cosas. Hasta que lo reemplacen. El gobierno anterior hizo exactamente lo mismo que está haciendo este. Dijo en diciembre, cuando aprobó la ley de emergencia económica de diciembre, similar a la que está pidiendo este gobierno ahora, dijo, y que nosotros por supuesto votamos en contra de esa ley de emergencia económica, o sea que te imaginas cómo estamos en desacuerdo con la parte de ley de emergencia y las facultades delegadas que está pidiendo el Ejecutivo en materia de emergencia. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna facultad delegada. Lo que le corresponde al Congreso, le corresponde al Congreso, lo que le corresponde al Ejecutivo, al Ejecutivo. No estuvimos de acuerdo en el 2019, no estamos de acuerdo ahora tampoco. Y no estuvimos de acuerdo en el 2019 con que el gobierno suspendiera la ley de movilidad de jubilaciones, no estamos de acuerdo ahora tampoco con que la suspenda. Después encima el gobierno hizo una nueva ley que terminó perjudicando a los jubilados, pero también los decretos los perjudicaron a los jubilados. Por eso nosotros creemos que el gobierno tiene la facultad, no es que lo creemos, el gobierno tiene la facultad, señor Caputo, usted lo sabe muy bien, tiene la capacidad del gobierno de complementar las jubilaciones con un decreto. No hay ningún problema si ustedes quieren complementar las jubilaciones, por ejemplo, decían en el proyecto de ley de más bajos ingresos, ningún problema. Todo eso ya lo tiene permitido, no necesita ley para eso. La ley es un piso hoy para los jubilados y nosotros no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados. Pero déjame preguntarte lo mismo que Abdala. ¿Qué pasa en enero? Si esto va por DNU, ya tiene vigencia la anulación de la fórmula jubilatoria. No, esto no va por DNU. Bueno, ¿qué dijo Abdala acá, chicos? ¿Yo escuché mal? No, chicos, para mí hubo una confusión. Para mí hubo una confusión. No es por DNU. Claro, pero por eso... no se confundió Abdala, no va en el DNU, sino que va en el proyecto de ley que dice que está contando Martín ahora. Entonces, en enero cobrarían todos los que nos están mirando jubilados vía la fórmula existente hasta que se derogue y se invente otra. Absolutamente. Más un bono, no sé si acá el gobierno tiene pensado, seguramente sí, dar un complemento, bono, como quieran llamar. Por eso digo, no hay ningún problema si el gobierno quiere dar un bono, nosotros estamos a favor, nos parece bien, los jubilados han sido muy afectados y toda medida para mejorar a los jubilados estamos de acuerdo. Eliminar el piso que tienen los jubilados hoy, no. La última vez que lo hizo el gobierno lo salió mal, no es una buena idea y no estamos dispuestos a que el ajuste lo paguen los jubilados, tampoco. Respecto a las retenciones, el gobierno materializa en este proyecto de ley un aumento de las retenciones. Entonces, esto es medio increíble, ¿no? El presidente que llegó diciendo que se cortaba las manos o los brazos, creo que dijo, ya tiene como 8 brazos menos. Porque sube, lo único que hace es subir impuestos desde que llegó. Sube primero el impuesto país, después quiere subir ahora las retenciones, después quieren restablecer el impuesto a las ganancias. Por suerte eso no entró en la ley ómnibus, pero aparentemente entra en otra ley porque está la convocatoria a extraordinarias el proyecto ese. Entonces, basta de subir impuestos. Ya ganó con el 56% de la gente diciéndole basta de subir impuestos y nosotros además tenemos un compromiso firmado de no votar ninguna suba de impuestos, con lo cual adelantamos que el sentido de nuestro voto va a ser en contra de subir la... Cuando vos decís el sentido de nuestro voto, ¿cuántos son ustedes? Nosotros somos un bloque de 35 diputados radicales que... Yo quiero hacer los números, me acompañan. Todos los diputados 35, Juntos por el Cambio, sí. Todos los diputados Juntos por el Cambio, la mayoría de ellos han firmado compromisos de no votar aumentos impositivos, con lo cual yo imagino que va a ser difícil que la sección... Vos sabés que este proyecto de ley tiene la particularidad, a diferencia del DNU,
que este proyecto sí se puede aprobar en general, que es lo que puede llegar a ocurrir muy probablemente, sí se aprueba en general y después, punto por punto, se va votando punto por punto. Entonces, perfectamente posible de que haya un acompañamiento hacia el gobierno para mostrar la voluntad de que el gobierno efectivamente avance con sus reformas. Se aprueba en general el proyecto, pero después en la discusión particular, este artículo de las retenciones, todos los que nos comprometimos... ¿Y las facultades delegadas? En contra. Todos los que siempre históricamente votamos en contra de facultades delegadas, vamos a votar en contra una vez más de las facultades delegadas, se llama coherencia. Está bien, Eso pero se llama está claro, coherencia. Martín, si los Hay una 35... constitución, yo recién escuché al que habla por el nombre de la fuerza del cielo. Yo vengo a hablar en nombre de la fuerza de la Constitución. Las fuerzas de la Constitución son muy claras. Facultades delegadas al presidente de la Nación, no. Las facultades que son del Congreso, son del Congreso. Hay un montón de gente que votó al presidente Milei para que sea presidente del Poder Ejecutivo. Pero esto es como si vos lo elegís a Messi para que sea el Balón de Oro en el fútbol. No tiene derecho a jugar en el equipo de básquet. Está bien, pero déjame preguntarle a la fuerza de la Constitución. Como está haciendo los números Diego ahí, 35 ya le hace caer un montón de cosas. ¿Qué le votarían ustedes los radicales de todo esto? ¿Qué le votarían a favor? La inmensa mayoría... Por facultades delegadas no, el cambio de la fórmula no. ¿Qué le vas a votar? Privatizaciones... Bueno, la apertura de la posibilidad de privatizar, sí. Después habrá que estudiar caso por caso, si conviene privatizarlo o no. Que la posibilidad de que el gobierno avance en un proyecto general tendiendo a privatizar... ¿Qué le votarán? ¿Qué le van a votar? Puede ser razonable. Ahora, por eso te digo, en general, todo lo desburocratizador de la ley nos parece bien. Todo lo que avanza sobre los derechos, le da más derechos a las personas, lo decíamos recién, por ejemplo, en materia de divorcio, ese tipo de cosas. Pero en lo económico, me parece que lo más sustancial es lo económico, hagamos ¿no? la prueba de la blancura. Vamos a ver 10 empresas del Estado que podrían, digo, en potencial ser privatizadas y jugamos un juego... Pero esto no se va a discutir ahora en este proyecto de ley. No importa, YPF, ¿qué hace tetas? No entiendo para qué la quieren privatizar. YPF ya es una empresa privada, es una sociedad anónima. Bien, aerolíneas. Aerolíneas, no creo que nadie esté dispuesto a pagar por aerolíneas. Si consiguen un comprador, yo la vendo contento. Bueno, AISA... También, misma situación. No hay ningún problema en venderla. Obviamente hay buena parte de los servicios que provee AISA, tal vez no son recuperables y requieren algún tipo de subsidio por parte del Estado. Puede ser obras de cloacas, servicios que son difíciles de recuperar. Y esto que por ahí es menos esperable, Banco Nación. Mirá, yo tengo una gran preocupación con los bancos públicos, ¿no? Que es una crítica que hice mucho al Banco Provincia, al Banco de la Provincia de Buenos Aires. El banco público no tiene que competir con el banco privado para prestarte para que vos te compres una tele en vez de 18 cuotas en 12. O para eso ya están todos los bancos privados, que compitan entre ellos. El banco público tiene que financiar proyectos de desarrollo y de inversión que los bancos privados no están dispuestos a financiar. Por ejemplo, yo mencionaba el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires para una empresa que se quería instalar en Olavarría, pero que no había energía suficiente para en la cooperativa de Olavarría para levantarle la palanca a esa empresa, porque tenía un alto consumo. Entonces me decían en la cooperativa que yo necesitaba una inversión de 7 millones de dólares, pero que nadie fondeaba esa inversión. Eso cambia la estructura productiva de un municipio clave de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo no lo va a financiar un banco público? Entonces yo creo que sí que tiene que haber una banca pública. Sí estoy a favor de un banco público, pero creo que el banco público no tiene que jugar a ser banco privado, que ese es un error. Te quiero preguntar por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que el que nos está escuchando que dice, ¿qué es eso? Pero es importante, primero, por cuántos fondos hay adentro, están en ANSES cuando se estatizan las AFJP, hay acciones de empresas de primera línea que conforman ¿Pero ese por qué? fondo. ¿Qué podría pasar con ese fondo? Lo que dice un artículo es que pasa al Tesoro Nacional. Se dispone esa transferencia y no queda claro, porque dice... para adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de... hay una realidad. Pasa de ANSES al Tesoro Nacional y no queda claro, ¿se puede usar? ¿Para qué se va a usar? ¿Qué puede pasar con eso? Aparece en los fondos del ANSES. Esa es la versión original de Ocampo, que ahora no está en el gobierno, ¿te acordás que ese fondo estaba previsto usarlo como un instrumento financiero para el proceso de dolarización? Sí. Eso no sé si sigue en pie en el gobierno, Ocampo no está más en el gobierno, tampoco sé si sigue en pie la propuesta de dolarización. Habría que preguntárselo al gobierno. Un punto voy a hacer nada más de eso. En el proyecto de ley, cuando se estipuló ese fondo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la idea era que ese fondo ayudara a pagar las jubilaciones cuando la recaudación cayera, por ejemplo, en una recesión. Nunca se usó para eso. Siempre se usó para cosas distintas. Nunca se usó para pagar jubilaciones el Fondo de Garantía de
sustentabilidad. Las computadoras del A mí me conectar. parece que es una hipocresía muy grande que el Estado tenga juicios con los jubilados, que están esperando para cobrar. A veces llegan a morirse sin cobrar y que el Estado tenga un activo, que es de los jubilados. Así que yo estoy a favor de que el Estado use el Fondo de Garantía de Sustentabilidad primero para pagar hasta el último juicio que tienen los jubilados, para cubrir a los jubilados. Si sobra plata y el Tesoro quiere disponer de esa plata, no tengo problema que la disponga. Se usó Y para las del computadoras del conectar, por ejemplo. Bueno, está bien, me parece bien. Del DNU, ¿cuál es la opinión tuya y de tu bloque? El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional es muy claro. El principio de división de poderes, desde Montesquieu para acá, y la introducción de Alberdi de esa división de poderes en la Constitución del 53, también es muy clara. Hoy está siendo citado Alberdi en los fundamentos. Rodolfo Barra, te tomo el atajo porque creo que veo y vemos a dónde vas y está bien. Pero Rodolfo Barra nos dijo en este mismo programa, el procurador del Tesoro, que si eso va al Congreso son 2 años y que Argentina está con una urgencia que no puede estar 2 años. El argumento de la urgencia... La ley espejo. Hagamos todo lo que dice el DNU, El argumento de la espejo urgencia... y va todo al Congreso. Vos sabés que yo presenté el proyecto de ley de espejo justamente para que pase eso, para que vaya al Congreso. El argumento de que el Congreso tarda más tiempo que el decreto no es un argumento válido, porque eso no le da una atribución que no tiene el Poder Ejecutivo. Claro que tarda más. No solamente tarda más, sino que el Congreso, de los 366 artículos del DNU, probablemente no apruebe unos cuantos, capaz que la mitad de esos congresos. Pero Martín, artículos, ¿qué le y decís otros- a la gente que y sabe otros cuántas probablemente veces los sesionó? modifica? Por supuesto que viva la división de poderes y la república. Lo que digo es cuántas veces sesionó el Congreso en los últimos años. Todas las La veces que legislatura hubo- bonaerense todas las fue veces- una vergüenza. Todas las veces que hubo, ese es un mito enorme. No es un mito. Sí, ¿Cuántas señor, veces todas las me veces que hubo- ayudan? déjame contestar. Todas las veces que hubo voluntad política de encarar un proyecto de ley y presentarlo, se discutió en Pero el el Congreso. No hubo tango es ningún de problema. algo, vos podés querer. Si el No es peronismo, cierto, kirchnerismo no baila, es no cier- bailan. No es cierto. Vos tenés para eso el presidente de la Cámara de Diputados y vos tenés para eso los presidentes de las principales comisiones. Si vos querés que un proyecto se trate en el Congreso, lo que tenés que hacer es, incluso ahora están convocando extraordinarias para que se trate más rápido. Pero si no querés que se trate tan rápido y podés esperar a las sesiones ordinarias, lo que tenés que hacer es ponerlo en el orden del día y convocar a sesiones. Es responsabilidad del presidente de la Cámara de Diputados, el señor Martín Menem. No hay excusas. Está No hay bien, excusas. pero hay una Si cuestión... sesionó poco el pero- Congreso, si sesionó poco el Congreso, ¿sabés por qué fue en el último año? Porque el propio bloque del peronismo estaba partido y no tenían consenso entre ellos. Esta es la verdad, vamos a decir la Entonces, verdad. ¿tienen No número tenían ahora consenso entre para ellos. hacer Esperá, caminar déjame el seguir, Congreso? que es muy importante. Contestame esto. Pero es muy importante. Sí. No, lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires. Kicillof no podía sesionar en la provincia de Buenos Aires porque no le daba el número. La oposición muchas veces bloquea. El bloqueo de la oposición es una tarea muy importante de la oposición. Cuando vos ves que no funciona, no quiere decir que está mal, quiere decir que lo está bloqueando la oposición y eso es un rol muy importante. La gente dice, no hicieron así, los bloqueamos. Bloquearlo de la oposición al funcionamiento del Congreso en un momento es muy importante. Pero lo Es que un rol me importante. parece que lo que para donde va Diego es que estamos ante una novedad, diría Claro. insólita, inédita en la historia, que es una fuerza tiene 7 senadores y 30 y pico de diputados. Entonces, el recurso del decreto, quizás, yo no estoy de acuerdo con todo este DNU, que derogue leyes, por ejemplo, pero me parece que es un gobierno que va a laburar mucho con el decreto. Pero es una herramienta, el decreto es una herramienta, primero es la forma en que se expresa el Poder Ejecutivo, en la forma de un decreto. El DNU es una herramienta, además reconocido en el mismo inciso del artículo 99 que te mencioné y reglamentado en una ley, que es la 26.122. Lo que vos no podés hacer es hacerle decir a la ley lo que la ley no dice y darle al Poder Ejecutivo una función legislativa. Es más, se acaba de contradecir. Acaba de mandar un proyecto de ley extraordinarias, o sea que va a funcionar el Congreso. Si funciona el Congreso, entonces no hay ninguna, se cayó el argumento principal para ir por DNU. No puede ir por DNU. Yo ya sé que por DNU va más rápido, lo entiendo, y ya sé que por DNU consigue aprobar más cosas, pero eso es lo que expresamente Alberdi le sacó al presidente esa capacidad. Montesquieu lo pensó así a la división de poderes, le quitó poder a propósito. Claro que si el Poder Ejecutivo tenía la suma del poder público podía avanzar más rápido, pero a propósito se lo sacan. Yo lo que te quiero decir es, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Tiene un carácter refundacional. No, tiene un carácter que- alberdiano, bases y punto de partida Bueno, para la Organización Nacional. Eso está claro. Es el Lo que libro te Alberdi. quiero decir es que está justificado, dice el presidente, en la urgencia en todos los aspectos de la Argentina.
Pero la no hay urgencia- tiempo que esperar, Pero la urgencia dicen. pero la urgencia jurídica del artículo 99, inciso 3, no tiene nada que ver con lo que para vos es urgente, suponete para que mí va o para el presidente. Bueno, es entonces urgente. escucha, van al O sea, hace Congreso. 30 años que hay una Tienen ley. el No me puede número decir que es urgente que se apruebe dentro de 15 días. ¿entendés? ¿Tienen el número suficiente para que todo este paquete sea evaluado y se transforme en ley uno por uno? Absolutamente no. ¿O la puede mayoría- bloquearlos el peronismo? Absolutamente. El peronismo no tiene número para bloquear. Para bloquear necesita más que el peronismo. El peronismo tiene 108. Y mi cuenta ahora, en este momento, después del trabajo que está haciendo Guillermo Francos con cada uno de los gobernadores del norte de la Argentina, que probablemente le queden menos de 100 al kirchnerismo hoy en la Cámara. Lo vamos a ver en la próxima votación. Entonces, para simplificar, vamos a hacer la torta imaginaria. ¿Cuántos están para votar y cuántos están para obturar, según tu cálculo, el de Martín Tetaz? Hay, entre el kirchnerismo y la izquierda, probablemente hoy tengas 100 diputados que van a votar todo que no, sea lo que sea el proyecto de ley. Y te quedan 157, o sea, la inmensa mayoría de los diputados que tienen voluntad de colaborar y Entonces, voluntad de avanzar en reforma. ¿Vamos a ver un Congreso muchos muy hoy- distinto este año? Claro, totalmente diferente a lo que fue hasta ahora, porque hasta ahora tenía el Congreso partido en 2, ahora lo vas a tener partido en 3. Hay una cosa que me preocupa, me parece institucional y que está pasando de largo y que va a pasar de largo por las urgencias que hay. Pero incluso vos lo dijiste recién, lo de Francos hablando con el gobernador por los diputados. Los diputados representan al pueblo, no a las provincias. Los senadores representan a las provincias. Y acá Sí, hay debería una ser. confusión absoluta al respecto. Así debería ser. Y está mal. Absolutamente, así debería ser, pero en la práctica mirá la forma en que votan las provincias. Está bien, pero Mirá cuando decimos en la práctica, también decimos los DNU en la práctica se permiten. Claro, por eso nosotros no, ¿Qué día a es nosotros hoy? no nos Hoy es gusta decir así. 28 de- Nosotros trabajamos para que no sea así. diciembre, no, mañana es 28 No, de por diciembre, supuesto. Osvaldo, dejate jorobar. Yo coincido Los con Osvaldo. diputados y yo los coincido senadores con- todos tuve responden a la instrucción cívica en la gobernadora. escuela. Osvaldo. Tuve No, instrucción los cívica en la diputados no escuela. responden Mañana, todos a los 28 de gobernadores, pero es diciembre. verdad, sí, yo coincido con vos, Osvaldo. Sí. Bien, yo creo que toda esta discusión pone en un brete y obliga a pensar y a repensar un montón de cosas, porque está la necesidad y la urgencia literal de la Argentina en modificar un montón de cosas dada la catástrofe social y económica y también el ruido que genera el DNU, etcétera, y los grandes paquetes. Pero bueno, para eso estamos, para pensar y obligarnos también a ver o a rever cosas. Ahí Explícame la estamos. necesidad y urgencia de que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas. Bueno, yo se lo pregunté a Abdala, le dije, ¿todo eso está en emergencia? ¿Todos los ámbitos? Bueno, hay una idea. Yo, y vuelvo, tengo que hacer el corte, pero es, presento un paquete súper completo para después pido 1000 y me llevo 600. ¿está ¿Esa bien? es una posibilidad? Sí, cuando se abra la discusión en el Congreso, sí, si no, Bien. no, porque el paquete es sí o no todo. Bueno, veremos Así lo que dice si la... se abre si el proyecto que presentamos nosotros, para que sea un proyecto de ley en vez de un decreto y se discuta punto por punto, se acepta y se discute, va a ser esa posibilidad. Bueno, muy bien, gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, por favor.